Continuamos narrando la apasionante biografía de Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, personaje principal en el sonado escándalo que a punto estuvo de derrocar al todopoderoso Felipe II. En el anterior capítulo nos centramos en los primeros años de vida de nuestra protagonista, dama principal de la corte y grande de España. Pero tras una serie de sucesos, la princesa de Éboli fue apartada de la corte y vivió los siguientes años en su villa de Pastrana. Su marido Ruy Gómez ha fallecido y Ana de Mendoza, agobiada por su situación económica, a sus 36 años de edad decide abandonar su retiro forzado y regresar a la corte madrileña, el centro de poder del Imperio español. Nos encontramos en el año 1576. Ana de Mendoza, sin consultar a Felipe II, decidió establecer su residencia permanente en su casa palaciega, sita en las cercanías de la parroquia de Santa María de Madrid. La noticia de la sorprendente vuelta de la princesa de Éboli pronto llegó a la corte. Felipe II dejó escrito de su puño y letra una inquietante reflexión acerca de este suceso. Estas son sus palabras. Tengo por muy cierto que para la conciencia y quietud de todos ellos, y aún no sé si el honor, les conviene más el no venir ella aquí. La princesa de Éboli captó de inmediato los deseos de su soberano y quizás antiguo amante y padre de uno de sus hijos. De acuerdo, si no era bienvenida en la corte, nadie le podría impedir que la corte acudiera a ella. La mansión de la princesa pronto se convirtió en uno de los epicentros de poder en Madrid. La flor y nata nobiliaria acudía con frecuencia a los lujosos banquetes organizados por nuestra protagonista. Allí se hablaba de política y negocios, en un ambiente más distendido que la ensombrecida corte de Felipe II, desangelada tras la muerte de la reina consorte Isabel de Valois. Uno de los asiduos, antes de tomar el gobierno en Flandes, era el mismo don Juan de Austria, hermanastro del rey, quien desde las provincias septentrionales envió una calurosa carta a la princesa de Éboli. Estas son sus palabras. A mi tuerta beso las manos y no digo los ojos, hasta que yo la escriba a ella. Que se le acuerde de este su amigo que lo es agora suyo y tan grande que no puede en esta parte ni tiene más que ofrecerla por pago de lo que sé que la debo. Antonio Pérez, hijo del antiguo secretario Gonzalo Pérez, que sirvió tanto a Carlos como a Felipe, era el actual secretario de Estado del rey, además de muy amigo del fallecido Ruy Gómez. Dada esta relación de proximidad con su difunto marido, podría parecer normal que de vez en cuando visitara a su viuda. Lo que no era normal es que Antonio Pérez frecuentara día sí y día también la casa de nuestra protagonista. Una testigo anónima en el posterior proceso criminal contra Antonio Pérez declaró que y ya en esta ocasión se murmuraba en la casa las entradas y salidas de Antonio Pérez y se llegó a tener sospecha deshonesta entre él y la princesa. Estas visitas suscitaron un sinfín de rumores que iban desde que mantenían un romance hasta que Antonio Pérez, abróchense los cinturones, era hijo del fallecido Ruy Gómez. Muchas voces también susurraban que el omnipotente secretario del rey, recordamos que casi ningún documento o contrato llegaba a su majestad sin su nihil obstat, gastaba mucho más dinero del que ingresaba legalmente, teniendo en su posesión infinidad de muebles, joyas y riquezas, bienes que alegremente apostaba y perdía en el juego. En efecto, gracias a estudios posteriores, podemos afirmar sin ningún tipo de duda que Antonio Pérez cobraba comisiones y sobornos a todo aquel que quisiera una rápida y diligente mejora en el estado de sus negocios.
El secretario del rey incluso vendió secretos de Estado a potencias extranjeras, tal y como dejó constancia el embajador en el Vaticano, quien a la hora de negociar un asunto con el papado se encontró con que todos los prelados ya sabían de antemano la postura de Felipe II. Lo cierto es que todo el mundo, desde nobles a plebeyos, sabía de los turbios negocios del secretario del rey. Pero Felipe II, inexplicablemente, en estas fechas aún continuaba valiéndose de sus servicios. Recordemos la apurada situación de la princesa de Éboli, temerosa de perder la herencia paterna si su padre engendraba un varón. Quizá Ana de Mendoza y Antonio Pérez mantuvieron un romance, una situación que sin duda favorecería en extremo a nuestra protagonista, quien con esta amistad volvió a recuperar una buena posición en la corte. Mientras tanto, Juan de Escobedo, hombre allegado a la casa de Éboli, fue nombrado como secretario de don Juan de Austria. Escobedo también gozaba de la confianza de Felipe II, quien en connivencia con Antonio Pérez lo colocó en este importante puesto, ya que existían sospechas acerca de la lealtad del mismo don Juan de Austria para su hermanastro y soberano. Lo cierto es que el propulsor de estos falsos rumores fue el mismo Antonio Pérez. Una hábil y artera artimaña para ganarse cada vez más la confianza de Felipe II. Él se convirtió en su principal fuente de información acerca de los supuestos movimientos conspirativos de su hermano. Tal fue la bajeza moral de Antonio Pérez, que incluso expuso al soberano prudente una supuesta rebelión en Santander, más en concreto en el castillo de San Felipe, lugar que serviría como cabeza de puente a don Juan para sus inexistentes planes de deponer a su hermanastro y erigirse como rey de España. En medio de estas intrigas, don Juan, gobernador en Flandes, ambicionó convertirse en rey de Inglaterra, ya fuera casándose con María Estuardo o Isabel I, propuesta que hizo torcer el gesto a Felipe II, dejando una nota escrita por su propia mano donde literalmente afirma que «mucho decir fue esto». La ambición de su hermanastro parecía no tener límites. Felipe II dio consentimiento a su secretario Antonio Pérez para que renegara de él mismo delante de Escobedo, secretario de don Juan de Austria, con el fin de atraerse su confianza. Escobedo hizo una enigmática confidencia a Pérez, diciéndole que «estoy por ahorcarme, y ya lo habría hecho si no me guardase para verdugo de quien tanto mal me hace». ¿A quién deseaba eliminar el traidor Escobedo? ¿Quién era ese misterioso personaje que tanto mal le causaba? ¿Sería el mismo Felipe II? El soberano prudente, ante estas supuestas amenazas, decidió tomar cartas en el asunto. Antonio Pérez, con el consentimiento real, puso vigilancia en la casa de la princesa de Éboli. Durante el regreso de Escobedo a Madrid se registraron frecuentes entradas y salidas del secretario de don Juan de Austria, algo que visto en perspectiva debemos ver como normal, ya que recordamos que Escobedo se encargaba de ciertos negocios de nuestra protagonista. Tanto daba. Esta era la coartada que necesitaba el intrigante Antonio Pérez, quien acudió a Felipe II con estas suculentas noticias. ¿Quizá doña Ana de Mendoza también estaría envuelta en la conspiración? ¿Eran ciertos aquellos rumores que hablaban de una relación más que íntima con el apuesto don Juan de Austria? Más aún, ¿qué secretos de Estado conocería?
Felipe II, ante la alarmante situación, convocó una junta secreta donde se reunió con Antonio Pérez y el marqués de los Vélez para atajar de raíz el asunto. Acabarían con la vida de Escobedo, quien, bajo parecer del rey, era la persona que soflamaba las ambiciones de su hermanastro, tildándole literalmente como el ángel malo de don Juan de Austria. En esta reunión se decidió el cómo y el cuándo. Tendrían que dar un bocado a Escobedo. Esto, en la jerga de la época, significaba que sería envenenado. Se presentó como opción alternativa el apresamiento de Escobedo, plan descartado por el escándalo que supondría en la corte, así como el evidente enfado de don Juan de Austria. Todo esto está detallado en Las relaciones de Antonio Pérez, un libro biográfico escrito por el mismo secretario de Felipe II al final de su vida. Este es un documento histórico donde Antonio Pérez se intenta defender de las acusaciones que mancharon su honor. Un legado totalmente parcial que, no obstante, en medio de innumerables mentiras y falsedades, podemos encontrar ciertas verdades. Es importante comprender que Felipe II no era un monarca absoluto. Y por lo tanto, para condenar a alguno de sus vasallos, por muy pobre que fuera, era necesario pasar por un proceso judicial. El rey no poseía potestad para decidir sobre la vida y la muerte de nadie. Esto tan solo era asunto de Dios, que se manifestaba a través de la Santa Iglesia y la Inquisición. Un ejemplo de esto lo encontramos en un anónimo monje de la época que osó abogar en público por el absolutismo de Felipe II. A los jueces inquisidores no les temblaron las manos a la hora de condenarlo por hereje. El encargado de organizar la liquidación de Escobedo fue el mismo Antonio Pérez. En invierno de 1578 delegó tan delicada tarea en su mayordomo Diego Martínez, su hombre de confianza para asuntos que requerían ser solventados con modos expeditivos. Diego Martínez se reunió con un grupo de valientes. Así eran conocidos en la época los espadachines mercenarios, cuyo líder era un tal Antonio Enríquez, conocido en los bajos fondos madrileños como el Ángel Custodio. Todo se dispuso para que Escobedo no llegara con vida a la primavera de 1579. Antonio Pérez invitó a sus allegados a una comida informal en su casa de campo de La Casilla. Escobedo aceptó de buen grado la invitación. Recordamos que ambos secretarios eran confidentes y mantenían una estrecha relación. El mayordomo Diego Martínez era el encargado de las bebidas. Cuando un comensal demandaba vino, él mismo recogía su copa y la rellenaba en el antecomedor. 2 veces fue emponzoñada la copa de Escobedo. Diego Martínez suministró la dosis necesaria para que el secretario de don Juan de Austria comenzara a sufrir los primeros síntomas cuando ya hubiera abandonado la casa de su amo. Llegada la noche, cuando la fiesta acabó, el mismo Antonio Pérez verificó con sus propios ojos la cantidad de veneno empleada. Según palabras de su mayordomo, con la dosis suministrada era suficiente como para acabar con un caballo. ¿Cuál sería la sorpresa de Antonio Pérez cuando al día siguiente se encontró con Escobedo fresco y lozano como una rosa? Había que volver a repetir la jugada. Semanas más tarde, Pérez volvió a ofrecer un banquete a sus amigos, esta vez incluso abierto a la asistencia de esposa e hijos. Para esta ocasión, Diego Martínez se valió de un veneno más potente. La desventaja era que tenía un fuerte sabor, imposible de disiparlo con el vino, así que se decidió que se suministraría mezclado con escudillas de leche.
Aún y el riesgo de que cualquier otro invitado, incluso algún hijo de Antonio Pérez, de manera fortuita probase la escudilla, el plan se llevó a cabo. Nada más acabar la comida, Escobedo comenzó a notar los primeros síntomas, fuertes mareos y vómitos. El secretario de don Juan de Austria abandonó con severos dolores la finca de Antonio Pérez. Al día siguiente, el secretario del rey hizo sus pesquisas. En efecto, el enemigo a batir estaba enfermo y guardaba cama. Todo parecía ir sobre ruedas, pero de nuevo nos debemos imaginar la cara de Pérez cuando a los pocos días vio a su némesis en la corte, visiblemente enfermo, pero aún funcional. De bien seguro, Pérez deseó atajar el asunto de manera más expeditiva, pero un crimen a sangre fría levantaría sospechas en la corte. A la tercera iría la vencida. Su mayordomo y el rufián conocido como el Ángel Custodio contrataron a otro valiente que respondía al nombre de Juan Rubio, aunque todos le conocían como el Pícaro. Pérez, manejando sus influencias, consiguió introducir a El Pícaro en el servicio de Escobedo, nada más y nada menos que como ayudante de cocina. El Pícaro cumplió a la perfección con su cometido y consiguió envenenar una sopa que estaba destinada en exclusiva a Escobedo, esta vez sí causándole un profundo daño. La familia se alertó y avisó a la justicia. Los investigadores concluyeron que una esclava morisca, también destinada en la cocina, era la culpable. Tras sufrir tormento, confesó que envenenó a Escobedo porque su esposa la había maltratado. Las autoridades decretaron su ejecución en la horca. Nos encontramos a mediados de marzo de 1578 y para sorpresa de todos, Escobedo consiguió otra vez recuperarse. Parece ser que el maldito secretario de don Juan de Austria gozaba de una salud de hierro mitridática a prueba de todo tipo de venenos. Pérez y Felipe II se reunieron de nuevo. Era hora de pasar a la acción directa. A los rufianes Diego Martínez, el Ángel Custodio y el Pícaro se les unieron 3 hombres más. Juan de Mesa, Miguel Bosque y un sicario llamado Insausti, uno de los más peligrosos y letales espadachines de todo el reino. Los matones estudiaron los movimientos rutinarios de la presa. Escobedo, una vez finalizada su jornada laboral, pasaba casi todos los días por la tarde a visitar a la princesa de Éboli, para después acabar en casa de Brianda de Guzmán, su amante. Cuando se ponía el sol, regresaba a su hogar. Este sería el momento idóneo. Los mercenarios se confundirían en la noche madrileña para dar la estocada definitiva. Fue un 31 de marzo de 1578, lunes de Pascua. Insausti, Rubio y Bosque serían los ejecutores, mientras que los otros 3 rufianes, el Ángel Custodio, el Pícaro y Martínez, se encargarían de cubrirles la retirada una vez el crimen fuera consumado. Insausti y sus secuaces aguardaron a las afueras de la casa de doña Brianda de Guzmán, la querida de Escobedo. Una vez el secretario salió con sus deseos satisfechos, se rodeó de su escolta, compuesta tan solo por un puñado de criados. Fue coser y cantar. Insausti, con una certera estocada, acabó con la vida de la víctima. Los criados dieron la voz de alarma y numerosos curiosos asistieron al lugar.
Pero para desgracia de los espadachines, el ángel custodio y sus secuaces habían fallado, no aparecieron tal y como estaba planeado. Los que sin duda iban a presentarse y de inmediato eran los alguaciles. Insausti, Rubio y Bosque izaron sus espadas contra los criados del fallecido Escobedo, así como los curiosos que acudieron en auxilio. Durante la refriega perdieron las capas que les embozaban el rostro, siendo reconocidos por algunos de los allí presentes. Los 3 sicarios consiguieron abrirse paso y huir. Tras ponerse a buen recaudo, comunicaron a Antonio Pérez el éxito de su misión. Escobedo había sido liquidado con una cuarta de acero toledano en su pecho. Felipe II, desde su retiro religioso en el Escorial, palacio aún a medio construir pero habitable, de madrugada recibió un correo urgente de manos de Mateo Vázquez, su otro secretario, avisándole del crimen cometido. El asunto estaba zanjado. Ahora solo faltaba rezar y moverse a la perfección para que nadie fuera lo suficiente avispado o estúpido como para tirar de la manta. Tamaño atentado en el centro de Madrid escandalizó a todos, desde el pueblo llano hasta la alta nobleza. Los alcaldes de Casa y Corte al día siguiente llegaron al Escorial y se entrevistaron con Felipe II, quien se mostró afligido y dio vía libre para que las autoridades tomaran duras acciones contra los perpetradores de tan horrendo crimen. Nada más despedirse de los oficiales, Felipe II recibió un correo de Antonio Pérez informándole que los rufianes estaban a buen recaudo, ocultos en una fonda ubicada en Alcalá. El rey respondió a su secretario, conminándole para que tomara las medidas necesarias con el fin que no fueran descubiertos, instándole a que bajo ningún concepto abandonaran el país. Felipe II, gran maestro de los tempos, esperaría a que el suflé del crimen bajara y perdiera interés. Solo en ese momento, el ángel custodio y sus secuaces tendrían vía libre para marchar a Francia vía Navarra. Este doble juego también lo ejerció a la perfección Antonio Pérez, presentando sus respetos a la viuda de Escobedo por tan desgraciado suceso. La justicia actuó con decisión, vigilando la entrada y salida de todas las puertas de Madrid e inspeccionando a fondo todos los albergues y tabernas de mala muerte de la ciudad. Pero el ángel custodio vio la oportunidad perfecta para llenar aún más sus bolsillos. A través de un emisario se puso en contacto con Antonio Pérez. Si no le pagaba una gran suma de dinero, acudiría a la justicia y le delataría. La situación del secretario del rey era crítica. En cualquier momento podría salir su nombre a la luz. Su esposa le contó que había sufrido un desaire por parte de doña Constanza, viuda de Escobedo. Antonio Pérez, cada vez más cercado, escribió una misiva a Felipe II rogándole amparo, confesando, según sus propias palabras, que se halla solo y apretado, metido en un bravo laberinto. Pero Felipe II no respondió a su secretario. Pasaron unos angustiosos días hasta que Antonio Pérez decidió tomar medidas. Su mayordomo Diego Martínez se hizo con los servicios de un puñado de sicarios que acabaron con la vida de Insausti y Miguel Bosque, un claro mensaje para el ángel custodio si pensaba delatarle. Mientras tanto, la justicia, por más que se empeñaba, no encontraba a los autores del crimen.
Doña Constanza, viuda de Escobedo, harta de la situación, pidió audiencia con el mismo Felipe II. El soberano prudente, para continuar con la mascarada, no tuvo más remedio que concederle la gracia. De nuevo tenemos que imaginarnos la escena. Doña Constanza dejó claras sus sospechas. Este no era un crimen perpetrado por un puñado de anónimos rufianes. Su difunto esposo, antes de su muerte, le había confesado que temía por su vida. La viuda de Escobedo puso sobre la mesa los dos nombres que le confesó su marido: Antonio Pérez y la princesa de Éboli. Una vez la viuda de Escobedo reveló al rey sus principales sospechosos, el nombre de Antonio Pérez y la princesa de Éboli estuvieron en boca de todos los madrileños. Antonio Pazos, presidente del Consejo Real de Castilla, el hombre con más poder en el reino en materia penal, escribió una carta a Felipe II donde manifestaba su desconfianza en la particular relación que mantenían Antonio Pérez y nuestra protagonista, tildándola con el apodo de la hembra. Estas son sus palabras: halláramos muy confuso de ver que crece la pertinacia del hombre, cuanto con mayor blandura con él se procede, y tenemos sospecha que la hembra es la levadura de todo esto. Mateo Vázquez, el otro secretario del rey, por su parte, mediante una carta, también hizo saber a su soberano una información que había recibido, una situación inaudita vivida en la casa de Ana de Mendoza. Según su fuente, en una de las tantas visitas de Pérez a la princesa de Éboli, la dama llamó a sus hijos y les presentó al secretario como si fuera su propio hermano. Una prueba más a añadir en esta extraña relación que mantenían los dos sospechosos. Antonio Pérez podría ser hijo secreto del fallecido Ruy Gómez. Para finalizar su acusación, en esta dura misiva, Mateo Vázquez remata con una alegoría entre la princesa de Éboli y la bíblica Jezabel, la mujer que empujó a la desgracia a su esposo el rey Acab de Israel. Ana de Mendoza, sabedora de todos estos rumores y veladas acusaciones en torno a su figura, decidió tomar acciones. Envió una carta al mismo Felipe II defendiendo su inocencia y acusando a Mateo Vázquez de actuar como un verdadero sinvergüenza. La princesa concluye además asegurando que si ella hubiera deseado la muerte de Escobedo, Antonio Pérez hubiera cumplido sumisamente sus órdenes. Este documento, conservado en su totalidad, está redactado en un tono altivo y arrogante, propio de quien ha gozado o aún gozaba de una gran confianza con el rey. Antonio Pérez, por su parte, escribió a Felipe II, asegurándole que la princesa de Éboli se encontraba al margen de todo lo sucedido, llegando incluso a aceptar su enjuiciamiento, si con ello salvaba el honor de nuestra protagonista. Vemos, pues, la delicada situación en que se encontraba Felipe II. Recordamos que si bien no era un monarca absoluto, como rey ostentaba el cargo de mayor importancia dentro del sistema judicial. Tan solo él mismo, Antonio Pérez y el marqués de los Vélez eran sabedores de todo lo que había acontecido, aunque este último murió a su vez durante estos días a causa de una repentina enfermedad. Felipe II suplió la baja del marqués de los Vélez con el conde de Barajas, gran amigo de Mateo Vázquez y enemigo acérrimo de Antonio Pérez. Este nombramiento intimidó al poderoso secretario, quien veía como Felipe II copaba los puestos de poder con personajes que le odiaban y creían que estaba detrás del crimen de Escobedo.
Pérez vio las orejas al lobo y envió a Felipe II una angustiosa carta donde decía que temía ser víctima de un atentado. Como hemos comentado con anterioridad, el soberano prudente era un gran gestor de los tempos. De momento convenía apaciguar a Antonio Pérez. Estas son las palabras de ánimo que Felipe II escribió a su secretario. Yo pierdo mucho y espero que vos no tanto, porque yo no faltaré, y de eso estad seguro, y tened buen ánimo de ese dolor y pena, que bien podéis, pues me tenéis a mí. Lo cierto es que Felipe II estaba atado a su secretario. Los dos eran los principales instigadores del crimen de Escobedo. ¿Cómo desembarazarse de su secretario? Si confesaba, los nobles del reino se indignarían e incluso podrían rebelarse y destronarlo. Al soberano prudente no le interesaba que sus dos secretarios Pérez y Vázquez mantuvieran un enfrentamiento público. Intentó por todos los medios que rebajaran tensiones, ejerciendo como mediadores el arzobispo de Toledo, el presidente del Consejo de Castilla, su confesor Fray Diego Chávez o incluso Khebenhüller, el embajador de la corte de Viena. Pero ninguno de estos pudo convencer a ambos secretarios para que limaran sus asperezas. Felipe II tuvo los arrestos de demandar a la princesa de Éboli para que mediara en el conflicto, acto que nuestra protagonista rechazó, tachando a Mateo Vázquez de ser un perro moro, uno de los peores insultos que se podían proferir en esta época. Felipe II, aún y el desaire de la princesa de Éboli, envió a su confesor Diego Chávez para que mediara con la hembra. Pero la princesa de Éboli le despidió con cajas destempladas, haciéndole partícipe de un mensaje que erizó los vellos de Felipe II. Nuestra protagonista le dijo literalmente que el rey sabía tan bien la verdad que no debía pedir testigos, sino a sí mismo. La situación era caótica, insostenible. Todos recelaban de todos, y en medio estaba Felipe II, que debía temperar los ánimos de unos y de otros, si no deseaba que el caso le explotara en la cara. Mateo Vázquez hizo saber al rey que temía por su vida. Mientras, por otro lado, Antonio Pérez continuaba pidiendo a Felipe II pruebas de confianza. Tanta era la familiaridad del secretario que incluso se atrevió a demandar la gracia que le invistiera con el hábito de alguna orden militar. Algo del todo imposible, pues este honor solo estaba reservado para hijos de la alta nobleza o héroes militares. ¿Un chantaje? Lo cierto es que Antonio Pérez, sin consentimiento del rey, osó enviar la documentación necesaria al Consejo de Órdenes, afirmando, con el fin de ennoblecer su linaje, que era hijo de Ruy Gómez, el difunto esposo de la princesa de Éboli. Felipe II no consintió en donar tamaña prebenda a su secretario. Pérez, entonces, dijo a Pazos, recordamos la máxima autoridad penal del reino, que estaba dispuesto a dejar la secretaría con el fin de desaparecer de la vida pública. La princesa de Éboli le había prometido un cargo como administrador en alguna de sus muchas propiedades. Pazos hizo partícipe al rey sobre las intenciones de Antonio Pérez. Estas son sus palabras: que si de aquí se sale, se irá a tierras de la hembra, y que ella le dará allí cada un año 3 o 4 mil ducados. Tenemos sospechas que la hembra es la levadura de todo esto. Pazos además recibió y remitió 6 cartas escritas por la princesa que solo debían ser leídas por el rey.
Felipe II, harto de tanto enredo, se negó a leerlas, y según en una anotación a pie de página escrita de su puño y letra, aseguró que había sido gravemente ofendido por sus obras, las de la princesa, y no tenía ganas que le continuase ofendiendo con sus palabras. Mientras todo esto sucedía, en Flandes, don Juan de Austria había fallecido unos meses atrás, en octubre de 1578. En esta crucial primavera de 1579, Felipe II recibió toda la documentación de su hermanastro. Recordamos, figura que Antonio Pérez se había encargado de difamar en la corte, sembrando la duda de la traición. Tras una exhaustiva revisión de toda la documentación de don Juan de Austria, Felipe II se dio cuenta del error que había cometido. Su hermanastro siempre le había sido fiel. Nunca había conspirado para derrocarlo. El joven y aventurero don Juan tan solo pretendió la corona de Inglaterra o su nombramiento como infante, peticiones que eran públicas y conocía el mismo Felipe II. En este tiempo, además, se habían dado una serie de circunstancias más importantes para España que el engorroso tema del crimen de Escobedo. El rey Sebastián I de Portugal había fallecido joven, sin dejar heredero alguno. Este golpe de fortuna lo pretendió aprovechar Felipe II para reclamar por vía materna el reino de Portugal. Una serie de rumores referentes a este tema aceleraron los acontecimientos. Felipe II, harto de la actitud arrogante de la princesa de Éboli, fue informado acerca de que nuestra protagonista andaba en oscuros secretos con los Braganza, principal casa rival por la sucesión portuguesa. Llegó la Semana Santa y ya había pasado un año desde el crimen de Escobedo. Felipe II, según reconoce en despachos escritos por él mismo, estaba desbordado con la situación. Como ya era costumbre en los últimos años, purgaría sus pecados y meditaría acerca del rumbo de los acontecimientos en su retiro del Escorial. Allí decidiría cómo resolver de un plumazo el enfangado asunto de Éboli, Antonio Pérez y su secretario Vázquez. Tras consultar con su confesor y asesor Diego Chávez, Felipe II tomó una decisión. El monarca español necesitaba tener cerca a hombres experimentados y de plena confianza. ¿Quién mejor que el cardenal Granvela, antiguo consejero del gran Carlos I, que en estos momentos se encontraba defendiendo los intereses de España en Italia? Tras su retiro en el Escorial, Felipe II ordenó al mismo secretario Antonio Pérez a que redactara una carta al cardenal Granvela donde le instaba a regresar con urgencia. El 28 de julio de 1579 llegó Granvela a Madrid. Unos días más tarde, Felipe II se reunió con Antonio Pérez y el recién venido, debatiendo sobre cómo acometer la importante empresa de Portugal. Antonio Pérez regresó a su casa sin ningún sobresalto, pero mientras estaba cenando oyó un gran tumulto en las afueras de su domicilio. 24 alguaciles, con el alcalde de casa y corte, don Álvaro García de Toledo a la cabeza, se presentaron en la puerta del secretario real. Su voz atronadora le estremeció. «Señor don Antonio Pérez, en nombre del rey, quedáis detenido».
Mientras Pérez era apresado, don Manuel de Villena, capitán de la Guardia Española del Rey, acompañado por el almirante de Castilla y un regimiento, marchó hacia el domicilio de la princesa de Éboli. Nuestra protagonista fue avisada de la llegada de la justicia. Ana de Mendoza vistió sus mejores galas y les esperó en la entrada, espetándoles a la autoridad con coquetería, que era de gran fineza visitar a una dama a estas horas de la noche. La princesa de Éboli pensaba que aquellos rudos hombres venían de parte de Pazos, con el fin de interrogarla sobre el espinoso asunto del crimen de Escobedo. Nada más lejos de la realidad. Las órdenes eran claras. También quedaba arrestada. Cuentan testigos que Felipe II, consumado boyer, no se quiso perder tal acontecimiento y, embozado en una capa, permaneció oculto en un portal cercano a la casa de la princesa de Éboli. Ana de Mendoza, escandalizada por el atropello, envió a su hijo, el duque de Pastrana, para que dialogara con el rey. Recordamos que el duque se rumoreaba que era fruto de una relación entre la princesa y el mismo Felipe II. Pero al joven Diego de Mendoza le fue denegada la entrada a palacio. La princesa de Éboli, fuertemente escoltada, como si de un peligroso criminal se tratara, y sin acusación formal alguna sobre su persona, fue encarcelada en la Torre de Pinto.